Shabbat Shalom a todos. Esta semana leemos la porción de Jetro. Y para mí esta es una de las porciones más centrales del judaísmo, donde vemos ciertos temas principales como el personaje de Jetro, la observación de Jetro a la vida cotidiana de Moshe y de Israel, el banquete de Jetro y Moshe, el consejo de Jetro a Moisés. Vemos como luego de 3 meses Moisés sube al monte Sinaí y Dios habla a su pueblo ofreciéndoles que serán una nación de sacerdotes y una nación santa si guardan su pacto con Dios. Vemos igualmente cómo Moisés habla a los ancianos y al pueblo y este pueblo responde: todo lo que Dios ha dicho haremos y obedeceremos a una sola voz. Luego Dios da instrucciones a Moisés sobre los límites, es decir, hasta dónde podían llegar ellos de pureza para presentarse delante de Dios, finalizando de cómo Dios habla a través de truenos y estruendos de cuernos. Captando en esta manera Moisés la palabra de Dios y el resto del pueblo solo ve y escucha truenos, ruidos o digamos fenómenos naturales. Por otra parte, también vemos que Dios desciende a la cima del Sinaí y llama a Moisés. Dios advierte al pueblo sobre su santidad. Dios habla las 10 palabras y entrega las 10 palabras a Moisés y él las capta. El pueblo, impresionado por la presencia de Dios, también le piden a Moisés que fuera su interlocutor con Dios. Dios da instrucciones de no hacerse esculturas de dioses con platas u oro, sino que fuese su altar de tierra para el sacrificio, así como mantener el recato del sacerdote al subir en dicho altar. A parecer, son varios temas los que se tocan, siendo 3 principales como Jetro, las 10 palabras y la manifestación divina en Sinai. Pero para mí todas tienen algo en común: la capacidad de captar la divinidad en cada situación. ¿Por qué? De Jetro dice en Shemot 18:1, Vayishma Jetro, y escuchó Jetro, lo cual más adelante en el verso 11, Jetro concluye, Ata Yadati Ki Gadol Adonai, Mikol Ha Elohim. Ahora acabo de conocer que el Eterno es más grande que todos los dioses. Es hermoso ver que la Torah se enfoca en quién es Jetro ahora, el Jetro de hoy, y no en quién Jetro fue. Es decir, para Dios el presente define a cada persona y no lo hace su pasado. Además es interesante ver que un hombre que no es israelita, que es líder y sacerdote, posiblemente fue pagano, del pueblo de Midian, un pueblo que no es escogido, sea el primero en ser mencionado en la Torah en bendecir a Dios cuando dijo en el 18:10, Vayomer Jetro Baruch Adonai, y dijo Jetro, bendito sea el Eterno. De esta manera, vemos que Jetro captó la divinidad a través de un relato contado por Moshe, como dice Yeshua en Yohanan 20:29, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Otro nivel es captar a Dios a través de otras personas y sus sabios consejos. En este caso, Jetro capta a través de una simple observación de una situación cotidiana una solución. No sé cuántas veces tomaron turno los israelitas para ver a Moshe con una inmensa cola de resolución de conflictos y nadie, ni los grandes sabios, hicieron nada al respecto porque simplemente no captaron que algo estaba mal. Sin embargo, Jetro capta una situación que merece atención y actúa, no se guarda la solución. Y luego habla con Moshe con humildad proponiendo un consejo al decirle en el 18:23, si hicieres esta cosa y Dios así te la ordenare, entonces podrás soportar y también todo este pueblo irá a su lugar en paz. Y por otra parte vemos que un líder debe ser humilde para escuchar y actuar como vemos en el 18:24. Y Moisés escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Si uno lee entre líneas, Jetro captó la solución a un problema y Moshe captó que Dios le habló a través de su suegro, porque no menciona que consultó a Dios. Captar a Dios frente a fenómenos naturales también. Es decir,
vibrar en la frecuencia que Dios vibra, o podríamos decirlo de otra manera, sintonizarnos con Dios. Mientras que el pueblo veía y escuchaba fenómenos naturales, temblores, truenos, nubes, relámpagos y una voz del shofar en el 19:16, Moisés escuchaba claramente a Dios. Lo vemos en el 19:19. Solamente en una oportunidad el pueblo captó a Dios cuando todos dijeron a una sola voz: todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Lo leemos en Shemot 19:8. Sin embargo, al no estar preparados para captar la voz de Dios, el ser humano genera miedo al sentirse vulnerable, lo que genera igualmente alejamiento a la divinidad, provocando que en lugar de acercarnos a Dios, pidamos un interlocutor, como el 20:16 dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. También podemos captar a Dios a través de la palabra escrita y oral de Dios. Esto lo vemos en Devarim 5:19, porque dice que en esta oportunidad escribieron en 2 tablas las 10 palabras, o en Shemot 20:1, cuando dice que el Eterno habló a Moisés. Y de esta manera se expresaron en las 10 palabras que resumen toda la Torá. Lo que se resume es en nuestra capacidad de captar cómo relacionarnos hacia Dios o con Dios, hacia nosotros mismos y hacia nuestros semejantes. Esta semana en nuestra oficina tuvimos un accidente muy lamentable con una cisterna que transportaba melaza de un ingenio hacia el puerto. En una curva la persona, el motorista, no respetó la velocidad en función del peso que llevaba y pues por inercia volcó. Cuando me anunciaron, por supuesto, pensé en si habían heridos o muertos. Cuando me anunciaron que solo eran daños materiales, me movilicé a realizar operaciones de limpieza para evitar otro accidente. Al momento de llegar, Dios me permitió evaluar que el lugar del accidente era un lugar donde normalmente hay muchas personas esperando tomar un autobús. La melaza derramada se fue a una canaleta bastante amplia para caer en una zona de un terreno que no afecta al medio ambiente. Luego iniciamos labores de rescate y le pedí a Dios que me ayudara. Hashem, haz misericordia conmigo. Más de lo que hubiera pensado, me respondió. Inmediatamente, mientras llegaba una cisterna con agua a presión para poder limpiar la carretera, todo el derrame que había sucedido, y el transporte había coordinado también la llegada de un camión con arena, y al mismo tiempo, sin yo haberlo pedido, y de la nada, digamos, aparece una brigada del cual ni había llamado ni lo había coordinado, de la empresa del gobierno que da mantenimiento a las carreteras, se llama Fovial. Como reloj sincronizado llegaron los 3 al mismo tiempo, limpiando la carretera en cuestión de entre unos 10-15 minutos. Y ellos cerrando la carretera, haciendo todo el tema de seguridad vial como tal. Y este trabajo normalmente, ¿cuánto podría haber tardado? Unas 4 o 5 horas por lo menos. Cuando yo vi esto, dije: Baruch Hashem, el dueño de la empresa de transporte y la aseguradora estaban admirados de la coordinación, y les dije: Dios resolvió y Dios coordinó todo para resolver esto rápidamente. Luego entendí o capté que era Dios obrando en esta situación cotidiana. No sé cuántos de nosotros estamos enfocándonos en nuestras áreas negativas de la vida, viendo el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Pero la situación en la que nos encontremos, ¿estamos viendo a Dios en medio de nosotros o solamente nos estamos viendo a nosotros mismos? ¿Cómo actuaremos? ¿Como Moshe, que captó a Dios? ¿Como Yitro, que captó a Dios? ¿O como el pueblo que tuvo temor de ver lo que veían? Shabbat Shalom.